Tengo el placer de presentarles a la maestra Ana Lorena Peña Valenzuela. Dentro de su trayectoria académica, tiene certificación en diseño de secuencias didácticas y evaluación de competencias de parte del Centro de Investigación en Formación y Evaluación, el CIFE. Tiene un diplomado en competencias docentes en el nivel medio superior por Profordems, segunda generación, noviembre 2009, en la Universidad Iberoamericana de León. Maestría en docencia con grado y cédula, licenciado en pedagogía, licenciada en ciencias de la educación, diplomado en calidad humana por el Instituto Kubli y asociados. Dentro de los cursos sobresalientes están secuencias didácticas y evaluación de competencias hacia la profesionalización docente basada en competencias genéricas, competencias en la educación del siglo XXI, planeación didáctica aplicada a los contenidos del bachillerato general, docencia centrada en el aprendizaje, habilidades básicas para la docencia, autoevaluación institucional, desarrollo humano, habilidades del pensamiento, didáctica de la geometría, creatividad en la educación y arte integral, educación personalizada, los valores de nuestra identidad nacional. En experiencia laboral, tiene una experiencia amplísima, vasta en la Universidad del Centro del Bajío, en la Universidad del Centro del Bajío también como subdirectora académica, como coordinadora de la licenciatura en Pedagogía, en el Instituto Minerva, en Colegio Real Weinsteimer, en el Instituto Pierre, esto es, dentro de la maestría logros profesionales, trabaja en diferentes instituciones y el objetivo es participar en proyectos que mejoren el saber hacer para enseñar mejor. Las dejo con la maestra Ana Lorena Peña Valenzuela, quien va a exponer su conferencia del día de hoy, denominada El portafolio como estrategia de evaluación. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy lindo día. Ese aplauso yo creo que no nos volvemos a dar, pero para todos. ¿Sale? El tema de hoy, el que vamos a trabajar, que yo creo que me toca un paquetito muy fuerte después de que escucharon al doctor Juan Antonio, a Julio Pimienta y a Nelly, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más agradable que se pueda. Lo primero que quiero hacer es invitarles a que por ahí hagan una serie de notitas sobre lo positivo y lo interesante de este tema que vamos a tratar de dialogar o a interactuar con él. Y es por eso que les pido que haya muchísima participación de parte de ustedes, que no lo veamos como algo distante y ajeno, sino que tratemos de interactuar con las ideas que vienen ahí, para poderlas hacer nuestras, ¿sí? Si nosotros las dejamos ahí como algo muerto, pues ahí se van a quedar. Entonces les voy a pedir que hagan pequeñas notitas
qué es lo positivo, qué es lo interesante de lo que vamos a dialogar en esta mañana. Bien, aquí el portafolio es una de las estrategias propuestas y tenemos que identificar que requiere de mucha creatividad y de mucha creatividad de cada uno de nosotros en forma única y personal. Entonces, desde ahí le vamos a dar una connotación que cada uno de los portafolios va a ser distinto. No vamos a tener una serie de portafolios idénticos. Vamos a tratar de integrarlo como estrategia, como un diseño personal. Vamos a tratar de implementar un desarrollo, además de implementarlo no solo en nuestra práctica laboral, sino vamos a ver cómo es que lo podemos hacer también parte de nosotros, parte de nuestro proyecto de vida, parte de nuestro diario, así como si tuviéramos una agenda. Y pues también va a ser como evaluación. Vamos a empezar por definir qué es una competencia, porque este portafolio de evidencias nosotros lo queremos dentro de una educación basada en competencias. La definición de competencia dentro de su etimología puede ser del griego, puede ser del latín. Dentro del griego es agonistes, que significa competición, y dentro de lo que es el latín, competere, que significa lo que corresponde hacer con responsabilidad. Entonces, desde ahí le estamos dando características a ese portafolio. Lo que corresponde a hacer con responsabilidad. Ya conocemos todos esta definición de lo que es competencia desde el enfoque socioformativo, pero también proporciona características, connotaciones importantes a lo que va a ser nuestro portafolio. Aquí dice que las competencias son actuaciones integrales ante problemas del contexto con idoneidad y compromiso ético. Esto también le va a dar muchas características a nuestro portafolio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál sería una de esas características que le va a dar a nuestro portafolio? Idoneidad, ¿sí? Integral, ¿qué más? Ético. Contextual. Pertinente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, desde ahí ya le estamos dando nosotros atributos a nuestro portafolio. Muy bien, entonces, en una competencia se trata de atender una necesidad del entorno que genera o dispara la competencia, da una respuesta de conceptos, procedimientos, actitudes en una sola exhibición, y la respuesta debe ser pertinente a la necesidad que la originó. ¿Estamos de acuerdo que esto es el enfoque socioformativo? Dar respuestas del contexto en actuaciones integrales con compromiso ético e idoneidad. ¿Sí? Entonces tenemos que integrar el hacer, bueno, el conocer, el hacer y el ser. Aquí es algo muy importante en este ejercicio del portafolio. Como este es una estrategia, es algo que nosotros tenemos que enseñarles a los estudiantes cómo es que pueden ellos mejorar su desempeño
a través de todas estas técnicas o de estos métodos o de estos procesos que nosotros vamos a ir integrando para que él visualice y haya como que una clara evidencia de que ha habido un avance, ¿sí? Después de precisar lo que es competencia, también vamos a acercarnos o a explicar qué es para nosotros en esta mañana el término estrategia, precisiones sobre estrategia. Aquí vemos a una maestra que está enseñando las sumas y su estrategia ahí que está utilizando es muy clara o muy conocida por todos nosotros, ¿verdad? Bien. Estrategia. Es un proceso activo de interacción entre la enseñanza y el aprendizaje. La estrategia tiene que tener una connotación didáctica. Tiene que tener un cómo es que enseño, cómo es que aprendo y cómo es que mejoro mi práctica. Y lo mismo quiero que hagan mis estudiantes. Cómo es que él aprende y cómo es que él mejora su desempeño. Ahí no se ve un poquito la letra A, es del círculo que está en color verdecito. No se ve, ¿verdad? Bien. Vamos a pedir el apoyo por aquí para que nos hagan favor de leer una de las diapositivas. Estrategia proviene del griego estrategos, estratos, división, agei, conducir. En psicología cognitiva el término estrategia se ha convertido en una analogía y metáfora científica para hacer consciente al ser humano de que para lograr un aprendizaje eficaz y resolver problemas cotidianos se requiere incrementar y desarrollar tales operaciones o habilidades mentales denominadas estrategias de aprendizaje. Estrategia de aprendizaje, conjunto de acciones cognitivas que se toman de manera consciente, se selecciona información, se recuerdan conocimientos, se procesa y se actúa. ¿Qué tal? Fíjense, ¿hasta dónde llega? Hasta el actuar. No queda solo en un proceso. Una estrategia no es solo un procedimiento, llega hasta un nivel de actuación. ¿Sí? Tenemos nosotros que identificar qué diferencia hay entre una estrategia, entre un método, entre una técnica, entre una táctica. Y es empezar a identificar sus elementos. Estrategia llega hasta un nivel de actuación. La selección de una técnica para trabajar determinado tema se ha de asociar con una estrategia de aprendizaje previa que tenga en cuenta los diferentes factores que intervienen en el proceso, a fin de obtener una acción estratégica para mejorar el desempeño. Muchas gracias. Aquí le integramos otra palabra, estratégica. Fíjense, tiene que ser estratégica y como lo veíamos, idónea, ¿no? Tiene que atender a una necesidad, entonces nuestra acción tiene que ser estratégica, tiene que atender realmente a todos los factores que están interviniendo en el proceso para que pueda mejorar ese desempeño. Entonces las estrategias pueden ser poquitas. No, pueden existir varias. Así es, podemos hacer uso de muchísimas estrategias dentro de nuestro portafolio de acuerdo a lo que nosotros deseemos que se desarrolle o que se potencie en el estudiante. ¿Sí? Entonces no podemos dar una lista de estrategias, pero bueno, yo creo que con Julio Pimienta vieron ahí y tienen su libro en el que hay una gran cantidad de estrategias donde podemos seleccionar
cuál es la más adecuada para nuestras necesidades y las características de nuestros grupos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre evaluación. Y antes de hablar sobre evaluación, ¿alguien que me quiera decir cuántas palabras claves llevamos hasta aquí? Estrategia y técnica. Y técnica y competencia. Y dentro de estas acciones, interacción, que entran en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así es, no hay que dejar de lado todas estas palabras: acción, interacción, estrategia, técnica, para poder integrarlas dentro del aprendizaje. Recuerden que ciertamente nosotros estamos ahorita en una educación por competencias, pero no perdamos que el modelo educativo de nuestro país está centrado en el aprendizaje, no está centrado en las competencias. El modelo educativo del país está centrado en el aprendizaje y está basado en una educación por competencias, pero nuestro eje, nuestro centro es el aprendizaje. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es la evaluación. Ahí en esa imagen, salud, dice: para que la evaluación sea justa, todos realizaremos la misma prueba. Vais a subir a ese árbol y está un gatito, un elefante, una foca, un pez, un gusano, un chango y un ave. ¿Qué tal? ¿Cierto o no que nosotros, o a lo mejor no, ¿verdad? No hemos hecho eso. ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos va a aportar una diferencia en la evaluación? Las habilidades. ¿Y dónde las voy a evidenciar? ¿En ese lindo portafolio? Por supuesto, en ese portafolio. Es ahí donde yo voy a llenar de todas las características que no los puedo evidenciar dentro de un examen escrito. Y es donde le estoy dando la oportunidad, el espacio, el momento, la metodología, todo lo que les guste al estudiante para que ahí le ponga su toque a lo que él quiere mejorar, a lo que él quiere hacer y cómo es que va en su proceso de aprendizaje, mejorando, desarrollando, potenciando. ¿Sí? Muy bien. Bien, aquí nos vamos a detener un poquito en lo que es la evaluación. Les platico un poquito acerca de la introducción de un libro muy interesante que se llama Una flecha en la diana. Se llama el libro, y es un libro de Miguel Ángel Santos Guerra que nos invita a que veamos la evaluación como aprendizaje. Entonces, que le demos un vuelco a ese concepto que teníamos de esa evaluación punitiva o calificativa o que nos pone etiquetas, que lo dejemos a un lado y que veamos la evaluación como aprendizaje. Y él redacta cómo es que en una clase él empieza a hacer un ejercicio con sus estudiantes, ¿sí? Y les pide a los estudiantes que hagan algo. Pido en la clase que un voluntario se acerque al encerado. Una vez ahí, le vendo los ojos con un pañuelo. Dibujo en el encerado una gran diana, con su blanco en el centro y 4 o 5 anillos alrededor. Seguidamente coloco al interesado frente a la diana y le pido que lance hacia el centro un trozo de tiza que previamente le he dado. Cuando hace impacto el proyectil, hago una evaluación sobre una escala de 5 grados. Muy mal, mal, regular, bien, muy bien. Y comunico al interesado el resultado sin explicarle las características de su desviación. Seguidamente le invito a repetir el lanzamiento y le vuelvo a comunicar el resultado de la evaluación. Después de hacerlo 3 o 4 veces, hago una pregunta cuya respuesta es obvia y contundente por parte de los integrantes del grupo. ¿Aprenderá de este modo a hacerlo bien? ¿Mejorará de esta manera el resultado de su lanzamiento? La respuesta tajante es no. Obsérvese que el lanzador no puede hacer su autoevaluación, ya que ni sabe dónde está, ni sabe a dónde tiene que disparar,
ni conoce el resultado de su esfuerzo. Sí, estamos de acuerdo, como nos decía Nelly, que en Colombia pasa eso. Entonces, es cierto, ¿no? Nosotros tratamos de evaluar, pero no retroalimentamos. Luego muchas veces decimos, no, es que nos tenemos que quedar con esto porque es nuestra evidencia, por si pasara algo o X. Y vamos guardando la información que realmente es para el alumno también. Ciertamente los docentes tenemos mucha información, pero los alumnos también la requieren. Esos registros que tenemos que llenar de calificaciones se tienen que ir hacia otro plano que no sea el administrativo nada más. Tenemos que trascenderlos. Muy bien, ahí tenemos a un profesor, miren, lanzando su flecha en la diana. Dice, un ejercicio tan cargado de obviedad permite reflexionar sobre algunos problemas que tiene la evaluación educativa. Cargar de dificultades la tarea, no devolver la información, no explicar el proceso, no hacer una autoevaluación, tener en cuenta solo el resultado. ¿Sí o no? Son como que una de las reflexiones que hacemos a ver si esta técnica, este método nos puede ayudar a mejorar todo este proceso. ¿Sí? Bueno, este es el libro de él, así se titula La flecha en la diana, la evaluación como aprendizaje, Miguel Ángel Santos Guerra. Bien, dentro de lo que él propone en su libro, habla de algunos principios que nosotros tenemos que considerar en la evaluación y que eso también van a dar connotación y atributos a lo que es nuestro portafolio de evidencias. ¿Está bien? Primer principio. La evaluación es un fenómeno moral, no meramente técnico, porque tiene repercusiones importantes para las personas, instituciones y la sociedad. Importa mucho evaluar bien, pero importa más saber a qué causa sirve la evaluación. Los fines de la evaluación potencian aquellas funciones que enriquecen al profesional y a la institución: dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular, orientar. Este primer principio tiene muchísima profundidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces sí es muy importante ver cómo es que yo puedo dialogar, comprender, aprender, mejorar, estimular, orientar desde la evaluación. ¿Sí? Esa es una de las grandes tareas. A mí me tocó estar presente en un preescolar y estaban todos los niños haciendo un trabajo y una de las chiquitas, bueno, la maestra les dijo, necesito que hagan un dibujo en el que ustedes identifiquen dónde está un lago y que sus animalitos los puedan ubicar lejos o cerca del lago, y la referencia que tenían después del lago era un árbol. Entonces todos los niños lo hacen el trabajo y una niña lo hace distinto. Entonces se acerca a la maestra y le dice: tu ejercicio está mal. ¿Por qué?, le dice la niña. Porque el ave no va en el árbol, el ave va en el agua. Entonces la niña le dice: Miss, pero si mi patito quiere estar en una ramita del árbol. Y yo reflexiono, bueno, ¿qué tan mal está la nena que le dio vida a los elementos que la maestra le dio y que hizo que su imaginación empezara a funcionar? Pero si yo le digo, ¿sabes qué? Todos los patos viven en el lago y no los puedes dibujar en otro lado, y todas las manzanas son rojas y todas las casitas son de 2 aguas,
Porque si nosotros nos ponemos a dibujar, vamos a dibujar, la mayoría de nosotros vamos a dibujar una casita de 2 aguas. Pero eso es mera coincidencia, como lo dice Nelly, no tuvo nada que ver la formación ahí. Entonces es importante hacer estas reflexiones. ¿Cómo es que yo limito la imaginación en los trabajos de mis estudiantes? ¿Qué pasa si alguien me quiere entregar algo con un color o con una imagen? ¿Por qué no darle la oportunidad de expresar qué es lo que quiere decir él con eso? ¿No? O sea, ¿qué representa para él el agregarle eso? Muy bien. El segundo principio. La evaluación ha de ser un proceso y no un acto aislado que acompaña el aprendizaje. Ha de ser contextualizada, continua, realizada por aquellos agentes que comparten la práctica con los evaluados. ¿Sí nos da más elementos para visualizar lo que es un portafolio? ¿Sí? Ahí es importante nosotros identificar que en esta ocasión la evaluación se planea como un proceso continuo y que si se hace una planeación para las actividades de enseñanza y para las actividades de aprendizaje, ¿por qué no hacer una planeación para las actividades de evaluación? Entonces es importante entender que la evaluación también puede ser planeada con una serie de dificultad que vamos nosotros estratégicamente seleccionando a través de actividades para que los chicos puedan ir desarrollando algo. Entonces, desde el momento que nosotros planeamos estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, podemos planear estrategias de evaluación. El tercer principio. ¿Qué nos dice el tercer principio? ¿Tú nos quieres apoyar? Es preciso que la evaluación sea un proceso participativo. La participación ayuda a que lleven a la práctica de forma rigurosa y entusiasta el proceso de evaluación y contar con más actividades formativas. Ha de ser un proceso de diálogo entre evaluado y evaluadores, lo cual permitirá comprender la naturaleza de la evaluación. Sí que es importante que el alumno también participe en cómo se le va a evaluar, precisamente hablando de la autoevaluación, aunque bueno, sí es necesario que se comente que el alumno en este caso para autoevaluarse debe tener una cierta madurez, ¿no?, respecto de esa evaluación y que el diálogo es sumamente necesario para estar en sintonía con ellos mismos, ¿no? Explicarles qué se les va a evaluar, cómo se les va a evaluar y llegar a un acuerdo. Muy bien. ¿Qué se les va a evaluar? ¿Cómo se les va a evaluar? Y cómo él se evalúa. ¿Sí? Es integrarlo a una cultura de la evaluación. Enseñarle que todo es perfectible y que nosotros o en nuestras manos está el tener técnicas o estrategias para ir mejorando a través de la evaluación. No es para cortar cabezas, no es para etiquetar, es para que nosotros mismos identifiquemos desde qué es lo que me está pasando, por qué hago esto mal, por qué lo hago bien y por qué y cómo lo hago bien. ¿Sí? Que queden muchas respuestas realizadas y dialogadas con uno mismo y con el docente o con los mismos compañeros, ¿no? Que se promueva la la coevaluación y la heteroevaluación. Bien, vamos a pasar al cuarto principio. La evaluación tiene un componente corroborador y otro atributivo.
Trata de comprobar el aprendizaje realizado, pero también porque no se ha producido. Debe ser holística, si solo se toma en cuenta la actitud, el esfuerzo y el logro del evaluado puede convertirse en una fuerza domesticadora y falsificadora de la realidad. ¿Qué pensamos nosotros cuando nos sacamos un 9 o un 8? ¿Qué pensamos? Pues que podemos sacar 10. Sí. ¿Por qué no sacamos el 10? Porque no contestamos lo que el maestro quería que contestáramos. Sí. Sí, porque desgraciadamente el tipo de evaluaciones son muy subjetivas, pero pensamos que tenemos más conocimientos de los que plasmamos como respuesta en lo que nos ha pedido el maestro. Por eso es que no sacamos ese 10. Todo va dependiendo de la forma de vinculación que se da entre el maestro y el estudiante. Si hacemos partícipes a los estudiantes de los criterios de evaluación, el estudiante de antemano va asegurando su nota y el maestro, en función del conocimiento que va dando o el nuevo conocimiento que le está dando al estudiante, él va teniendo nuevos paradigmas. Sí, muchas gracias. Ciertamente, sería una parte en la que nosotros nos damos cuenta de que no se ha realizado el aprendizaje, porque no hemos nosotros sido congruentes con lo que hemos enseñado, con lo que o con la forma que evaluamos, ¿sí? Porque a lo mejor pudiéramos tener algunas evaluaciones escritas de competencias, pero tendríamos que ser muy cuidadosos en todo en la redacción que pudiéramos llevar para que realmente pudiera ser una competencia, ¿sí? También lo reflexionamos desde otro enfoque. Cuando nosotros comentamos con algunos chicos, oye, es que mira, tienes 8, pudieras tener... No, yo con eso más que feliz. Yo ahí me quedo, ¿no? No necesito ni moverle. Prefiero la seguridad y quedarme con el 8. Pero ¿qué sucede con ese 2? Imaginemos que es una calificación sobre 10. Ese 2 que no se logró. Están quedando cosas que no se han aprendido, que esa es una de las cosas que nos dice ahí, ¿no? Dice, trata de comprobar el aprendizaje realizado, pero también por qué no se ha producido. Entonces, ¿por qué no se produjo el aprendizaje? Una de las reflexiones sería esta. Y otra, ¿qué tanto me falta a mí para mejorar? Porque entonces, si hago yo la reflexión, si en los consultorios estuviera un certificado con calificaciones en lugar de un título, y tú te sientas, porque te sientes muy mal ahí enfrente del médico, y de repente empiezas a leer el certificado que se sacó en Anatomía 6, y yo creo que va a ser esa una situación de angustia en lugar de tranquilidad, ¿verdad? Entonces sí está muy acertado que colguemos títulos y no certificados. Pero también tiene mucho que ver, mucho que ver cómo es que nosotros estamos obteniendo esas notas, o cómo es el que docente está dando esas notas, o sea, esa reflexión que nosotros hacemos. Hay otro principio por ahí, ¿alguien nos quiere favor de leer? Quinto principio. El lenguaje sobre la evaluación nos sirve para entendernos y también para confundirnos, en especial los términos evaluación, calificación, medición, acreditación. Se tiene que conocer el sentido y el significado. Gracias. Y aquí la invitación es entender qué significa cada uno de estos términos y que no es lo mismo. Nosotros tenemos que evaluar y tenemos que calificar y tenemos que acreditar y tenemos que medir. Tenemos que hacer todo esto, pero cada una de los conceptos o de los términos tiene una intención distinta y eso nos tiene que quedar muy claro, ¿sí? En el portafolio de evidencias nosotros podemos calificar, podemos evaluar, podemos medir,
y puede ser un apoyo para la acreditación, porque cada vez nosotros nos tenemos que acercar a la realidad de que tenemos que formar profesionistas donde sus competencias se tienen que certificar. Entonces, si yo docente no me doy cuenta de que debe de ser en un proceso de certificación, me voy a ir alejando de la realidad. Tenemos que entender que en las universidades deben de salir listos para la certificación, que eso a lo mejor es una de las siguientes etapas, ¿no? Además de tener una cédula profesional, necesito una certificación de que estoy actualizándome en mi profesión. ¿Por qué? Porque la velocidad de la información, porque los cambios, porque esto, porque el otro. Entonces hay muchas necesidades de certificar después de haber pasado la formación académica. Y eso es importante que lo visualicemos desde la educación básica, media básica y superior. Muy bien. Hay otro sexto principio por acá. Para que la evaluación tenga rigor, ha de utilizar instrumentos diversos. No se puede meter en casilleros simples una realidad muy compleja. Se requiere la utilización de diversos métodos. El contraste de opinión favorece el rigor. ¿Lo complejo es sinónimo de complicado? No, ¿verdad? ¿Qué significa un enfoque sistémico, un pensamiento complejo? ¿Qué significa? ¿Por qué es difícil nuestra profesión? ¿Por qué es difícil ser docente? ¿Qué es lo que pasa? Porque nosotros no estamos trabajando con telas, no hacemos lindas telas, ni hacemos ladrillos. Sí, yo creo que debemos tomar en cuenta que estamos trabajando con seres humanos que sí, que piensan, que aman, que sienten, que tienen emociones, sentimientos. Entonces debe ser un corte humanista, ¿no? Y el pensamiento complejo es más allá de un pensamiento rígido. Lo complejo tiene que ver con lo que tenemos que integrar de diferentes áreas o de diferentes aspectos. Interrelaciona muchas áreas distintas para que pueda haber una calidad en un ser humano. ¿Qué tantas áreas se tienen que relacionar? Y luego imagínense, yo soy de color rosa y tengo que interactuar con él que es de color azul, con ella que es de color verde, con él que es de color blanco. Entonces, ¿cómo le hago para que mi tono vaya quedando igual? Como que sea difícil, ¿no? Eso es lo complejo, no tiene que ver con lo complicado. Nosotros debemos de hacer nuestras prácticas, sí complejas, porque integramos muchas cosas. Tenemos que hacerlas interdisciplinarias, tenemos que integrar muchas cosas, pero no las podemos hacer complicadas nuestras prácticas, y menos de evaluación. Sí, complejas, pero no complicadas. Muy bien, hay otro principio dentro de la evaluación. Este séptimo principio dentro de la evaluación dice lo siguiente. La evaluación es un catalizador de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones. Se le puede decir a alguien: dime cómo haces la evaluación y te diré de qué tipo de profesional, de qué tipo de profesional o persona eres. Este hecho es tan potente que en ocasiones supera la evaluación, el aprendizaje mismo. Es importante concebir y diseñar una evaluación justa y ética. Muchas gracias. Sí es importante entender que no debemos de tomar la evaluación como
poder y control. ¿Sí? Tenemos que hacer diseños de evaluación que nos permitan a nosotros ser o promover lo que es la justicia y la ética. Tenemos que ser congruentes. Octavo principio. El contenido de la evaluación ha de ser complejo y globalizador. Hay que evaluar conocimientos, destrezas, procedimientos y actitudes. Todos exigen métodos diferentes. Cada vez es más necesario evaluar capacidades, comunicación y competencias. Volvemos a reflexionar sobre lo que es complejo y globalizador. Yo creo que el mismo nombre lleva, ¿no? Nuestra educación tiende a resolver los problemas de una manera, de forma integral. También nuestra evaluación debe estar al mismo nivel, que sea integral y que evalúe todos los aspectos, ¿no? El aspecto de conocimiento, el aspecto de formación y de valores. Muy bien. Además de esto, nosotros veíamos en la conferencia, en el seminario anterior, que se puede con los proyectos hacer o retomar esta parte de lo que es complejo, y quedamos de que el complejo no es complicado, sino de que podemos integrar otras áreas, podemos hacerlo más global, más completo, si utilizamos el aprendizaje por proyectos. Noveno principio. Para evaluar hace falta tener un conocimiento especializado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se piensa que la evaluación es un proceso elemental, por lo que de ahí se deriva la necesidad de que los profesores tengan una profesión docente que le den valor, y que se hayan construidos desde presupuestos didácticos. Claro, es importante que nosotros como docentes nos hayamos preocupado en buena medida por conocer cómo hacemos nuestro trabajo y sobre todo cómo mejorarlo, ¿no? Sobre todo pensando en que la evaluación ahora exige que sea integral y que rebase de manera significativa esa evaluación tradicional que estaba centrada solamente en el examen, ¿no? Muchas gracias. Sí, ciertamente, ya no hay que evaluar solo conocimientos, tenemos que integrar también otras áreas, otros saberes, otras competencias. Décimo principio. La evaluación tiene que servir para el aprendizaje, no solo para medir y clasificar, sino para comprender y aprender. Si sabemos dónde hemos fallado, podremos mejorar. Sí, definitivamente, ¿verdad? Cuando nosotros nos damos cuenta del error que cometemos, podemos también ver qué nos falta, qué tenemos que hacer para poder llegar a la meta que nos hemos puesto, ¿no? Los errores siempre nos llevan a enseñanzas. Bien, lo retomamos, es ver la evaluación como un aprendizaje, la evaluación estratégica, desde un enfoque estratégico. Onceavo principio. Es importante
es importante evaluar las evaluaciones. Esto ayudará a comprender y a cambiar lo que se hace. Los cambios deben venir desde la comprensión y exigencia de los docentes y no de una jerarquía para conseguir una mejora profunda. Por ejemplo, nosotros podemos pedir un ensayo y al siguiente mes otro ensayo y al siguiente mes otro ensayo y resulta que decimos, los alumnos no saben hacer ensayos. ¿Qué tan malo fuera que nosotros tomáramos un solo ensayo y pudiéramos mejorarlo? Y se lo regresamos y le decimos dónde está mal. No nos entrega, lo volvemos a revisar, se los entregamos y así él va a aprender cómo se hace un ensayo. Y en lugar de estar volviendo a empezar, sino de uno solo podemos ir mejorando y mejorando. ¿Estamos de acuerdo? La evaluación no debe ser un acto individualista, sino colegiado. Es un hecho social, es una cuestión de todos y para todos. No debe ser conducente del individualismo y de la competitividad. Es decir, tiene diferentes actores, no es nada más el que es evaluado ni el que evalúa, sino son los dos al mismo tiempo. Debe de haber un diálogo entre ambos para comprender lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar y si esa evaluación sale no apropiada, ¿qué se puede hacer para llegar a alcanzar los objetivos? Así es, lo mismo como lo veíamos con estrategia, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre enseñanza-aprendizaje, lo mismo con la evaluación. Tiene que haber una relación, una interacción, un diálogo entre el que evalúa y entre el evaluador. Dice, la evaluación es un proceso y no un suceso. La evaluación siempre será un medio y nunca un fin. ¿Qué nos quiere decir esta reflexión? Si hablamos de que es un proceso, significa que lleva unas diferentes etapas, que va precisamente desde la planeación hasta la metaevaluación, que es evaluar la evaluación y que lleva fines. Ahora, el suceso es un hecho que puede ser intrascendente, pero esto, como dice, siempre será un medio y nunca un fin. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver los avances, nos permite ver qué se logró, qué no se logró, y nos lleva a conducir para los aspectos que tengamos que mejorar. Y no solamente debe estar sentada en el aprendizaje, como dice el principio 10º, sino que debe estar también sentada en la enseñanza y el aprendizaje, porque de esa manera uno analiza qué tan eficiente es la enseñanza y qué tan eficaz es el aprendizaje. Y de esa manera, al hacer una reflexión, se toman decisiones de mejora para llegar a conducir y llegar al logro de los objetivos y aquellos propósitos, no solamente del plan de estudio, sino de la vida misma. Muchísimas gracias, muy bien. Ciertamente nosotros tenemos que identificar que el portafolio para nosotros es un proceso de evaluación y que podemos ir recolectando, recopilando todo lo que son sus trabajos en diferentes momentos o etapas. Muy bien, entonces nosotros identificamos a la evaluación desde un enfoque estratégico, no la ubicamos terminada, sino que dinámica. Entonces la evaluación es algo dinámico. Bien, aquí hay un diálogo entre algunos personajes. No entiendo bien qué información me puede aportar esta evaluación previa. Si verás, puede indicarte que el plan apunta a una dirección inadecuada para resolver las necesidades y problemas que habías diagnosticado. También puede señalarte que el objetivo general está bien planteado, pero que nunca podrá alcanzarse con esos objetivos específicos
o con esas actividades. En esta gráfica se plantea claramente que debemos de partir del entendimiento a partir de la explicación que se logra en el equipo para intentar alcanzar un consenso. Por eso el planteamiento de la pregunta es muy claro, que con la información, qué tipo de información me puede aportar la evaluación previa que nosotros vamos haciendo. Cuando estamos haciendo un trabajo de investigación, cualquiera que ésta sea, es muy importante saber de qué parámetros estamos partiendo respecto del conocimiento previo que tiene el estudiante y que el mismo maestro lo va canalizando, lo va dirigiendo para lograr un objetivo o una meta determinada. En la gráfica anterior que nos presentó la doctora, nos va planteando también, si ustedes la recuerdan, la anterior inmediata a esta, nos va planteando cuál es el objetivo de dicha evaluación. En el caso en el cual, en la gráfica, en donde uno de los participantes también está haciendo o está buscando un diagnóstico que nos pudiera conducir a resolver una serie de necesidades que se van planteando en función del problema o de la temática a analizar. Y por último, tenemos uno más de los participantes en donde nos manifiesta cuál debería de ser el objetivo general, ¿sí? Planteado, o bien que debe estar bien planteado para que nunca se pueda alcanzar un objetivo determinado. Lo planteé de una manera diferente al cómo está en la gráfica. Para que nosotros logremos un fin, para que logremos un fin conclusivo, tenemos necesariamente que saber cuáles son los pasos a seguir para lograr esa determinación. Nosotros en todo este proceso que nos han venido dando nuestros ponentes, yo podría manifestar alguna cuestión de carácter ya personal, ¿sí? Esto me está permitiendo poco a poco el observar que si nosotros necesitamos llegar a un fin determinado, lo que nos tendríamos que plantear directamente es cuáles son los medios de los que nos valemos para lograrlo. Plantearía, por ejemplo, que el medio para alcanzar un título profesional es precisamente cubrir todo lo que se nos señala en las currículas universitarias. Creo que este es parte del planteamiento que yo encontraría en este momento. Ciertamente, nosotros aquí identificamos, como lo veíamos con los principios, que una de las formas de hacer evaluación es la colegiada. Como les decía Nelly con lo de los proyectos, no se lleven todo ese trabajo a sus casas, hacerlo ustedes solos. Ahorita vamos a ver en qué momento está la opción, ¿no? Pero lo ideal es que así sea, que haya una exhibición de esos trabajos y que haya coevaluación, haya autoevaluación, y así definitivamente no es nada más la apreciación del profesor. Muchas veces hay alumnos, hay estudiantes que salen y dicen, no, es que fíjese Miss que a ella le pusieron 10 en su maqueta porque le gustó mucho a la Miss los colores y lo que utilizó. Pero como la mía yo la hice sola, a ella le ayudaron a hacer sus papás y no sé quién empieza con unas historias. Pero como yo la hice sola, la mía no le gustó. Entonces empiezan ellos a visualizar que la evaluación no es objetiva. Y si nosotros ponemos esos trabajos en colegiado y empezamos en plenaria a revisar y analizar, claro, con una matriz de aprendizaje que nos dé los parámetros y los criterios, les estamos enseñando a ellos cómo debe de ser una evaluación, ¿sí? Y tenemos mayor retroalimentación, ¿no? No solo la apreciación del docente, sino también la de sus compañeros y la de él mismo,
que ese sería el ideal, que es la autoevaluación. Muy bien, aquí nosotros vemos esta imagen como que el portafolio es una serie de elementos que nos van a ayudar a lograr un aprendizaje, un desempeño, y lo tenemos que tener muy claro porque no va a ser una serie de hojas sueltas, no va a ser una serie de elementos que lo vayamos utilizando como si fuera un archivo de documentos o de papeles. No va a tener esa función o esa característica. Vamos aquí a revisar algunos detalles como lo que es las precisiones sobre el concepto de portafolio, propósitos, estructura, bondades, tipos, metodología y diseño. Dentro de lo primerito que veíamos es cómo se define el concepto de portafolio. Aquí tenemos una primera propuesta y este teórico la define así. Schulman lo define: un portafolio didáctico es la historia documental estructurada de un conjunto cuidadosamente seleccionado de desempeños que han recibido preparación o tutoría y adoptan la forma de muestras del trabajo de un estudiante que solo alcanzan realización plena en la escritura reflexiva, la deliberación y la conversación. Aquí el autor nos está indicando que el trabajo del portafolio pues es un trabajo didáctico, ¿no? Y en la cual debemos de seleccionar los criterios para poder hacer este trabajo, haber hecho una planeación y que obviamente debe de recibir una preparación o una tutoría previa, ¿no? Para la elaboración y la explicación del mismo, y que el estudiante debe de participar en este trabajo, ya sea de una forma reflexiva, en debate entre ellos mismos, ¿no? Que podría darnos eso la coevaluación, ¿no? Porque como se ha mencionado, para cuando ellos les decimos, bueno, ahora tú vas a evaluar el trabajo de tu compañero o el portafolio de tu compañero, pues para ellos también es difícil, ¿no? ¿Cuáles van a ser los criterios? Y entonces es ahí donde se ponen en el papel del docente para ver que no es tan fácil de dar una evaluación, ¿no? O una calificación cuantitativa, ¿sí? Claro. Además de todo lo que ella dice, es importante identificar las características o los atributos. Tiene que haber una escritura reflexiva y una deliberación hacia lo que es la conversación, el diálogo, ¿sí? Tenemos que promoverlo. Barberá lo conceptualiza como un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante, a través de las cuales se puede juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y a los demás ver sus esfuerzos y logros en relación con los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. Aquí le agrega este proceso, ¿no? No es solo de evaluación, incluye también el de enseñanza, el de aprendizaje, y visualiza un camino, una ruta formativa de cómo es que va logrando el estudiante un desempeño o una mejora en sus procesos. De acuerdo con García Fraile y Tobón, explican el portafolio. García Fraile y Tobón lo explican como el procedimiento en el que una persona organiza su trayectoria de reflexión frente al proceso de enseñanza-aprendizaje de manera puntual en diferentes momentos y a lo largo del proceso, y cómo elige un determinado camino para responder a los retos que le plantea el aprendizaje en definitiva, y cómo inventa su propio camino.
Bien, es un conjunto de materiales que el alumno va realizando a través de un curso, de una materia, y en el cual el alumno es un material evidencial que permite tanto al maestro como al alumno hacer correcciones a tiempo y un aprendizaje, una retroalimentación, a la vez que también está planteando retos para mejorar continuamente, y es un continuo aprendizaje además de eso. Y está inventando un nuevo camino porque también tanto el muchacho como el maestro van buscando nuevas formas de realizar las actividades, van buscando cómo mejorar. Así es, esta pregunta es muy importante. No es solo qué aprendo, para qué aprendo, sino también cómo lo aprendo. Sí, eso es muy importante, el camino. Y ese portafolio nos está dando el espacio, nos está dando la oportunidad de que podamos hacer ese camino visible, evidente. Hay una definición más que dice: el portafolio del estudiante es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte del estudiante, a través de las cuales se puede juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia de estudio. Estas producciones informan del proceso personal seguido por el estudiante, permitiéndole a él y los demás ver sus esfuerzos y logros en relación a los objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. Volvemos a reiterar que es un proceso, es un camino, es toda una serie de documentos, de textos que nos ayudan a visualizar cómo es que se va dando ese aprendizaje. Los propósitos, ¿para qué hacer nosotros un portafolio de evidencias? El potencial que tiene el portafolio para identificar habilidades complejas ha contribuido a su uso expansivo con diferentes ámbitos. El portafolio se usa en la educación, pero es una idea importada de otros ámbitos profesionales, artistas, fotógrafos y arquitectos, para mostrar lo mejor de su trabajo. Apoya a guiar a los estudiantes en su actividad y en la percepción sus propios progresos, estimular a los estudiantes para que no se conformen con los primeros resultados, sino que se preocupen de su proceso de aprendizaje, destacar la importancia del desarrollo individual e intentar integrar los conocimientos previos en la situación de aprendizaje, resaltar lo que un estudiante sabe de sí mismo y en relación al curso, y desarrollar la capacidad para localizar información para formular, analizar y resolver problemas. Ciertamente, si nosotros regresamos a esa invitación de que sea en forma colegiada, ¿qué es lo que nos pudiera suceder si hacemos que mi portafolio lo revise mi compañero y mi otro compañero y mi otro compañero? Y al momento en que él reflexiona, puede decir: ¡ay, qué buena idea! Puedo mejorar esto en el mío. ¿Sí? Y es ese momento en el que se socializa el conocimiento desde un enfoque muy distinto. Ya no estamos diciendo: ay, mira, en el siguiente trabajo que hagan le van a intentar copiar a alguien, ¿no? Porque van a tratar de mejorar. ¿Por qué? Porque están visualizando referencias distintas y eso provoca aprendizajes que a lo mejor, si a nosotros no se nos había ocurrido, a la hora de que yo comparo, de que observo, de que veo, pues es que suceden estas cosas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros en nuestra práctica salimos a observar a otro docente? ¿Qué es lo que pasa? Comparamos, mejoramos, ¿sí? Y eso es lo que puede pasar con los chicos, ¿no? Es importante que nosotros vayamos haciendo crecer estas propuestas para que ellos vayan desempeñando su aprendizaje. Aquí habla acerca de una estructura. En lo que es la estructura hay una gran variedad, pero bueno, hay un acercamiento a una definición.
Aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un alumno pueda ser muy variada y dependa de los objetivos marcados en cada área curricular, se pueden diferenciar los siguientes apartados en su elaboración. Barbera Domínguez. Bien, entonces algunos de esos momentos o fases dentro de lo que es el proceso de elaboración, tiene que haber un índice de contenidos, porque aquí se va a identificar cuál es el tipo de trabajo, la estrategia didáctica que se va a utilizar y la orientación que el docente le va a estar dando a la dirección que el alumno requiere o necesita. Posteriormente va a haber una introducción. Esta introducción es donde el alumno hace a detalle cuáles son las intenciones, creencias, cuál es su punto de partida, cuál es su tema. Hay una vinculación con las competencias y módulos que se pretende que el chico domine. Posteriormente están los temas centrales que van a ir variando de cantidad, no es una cantidad exacta, puede ir variando. Y aquí esto es lo que le va dando al cuerpo, al portafolio, y ustedes van a identificar qué es o cuáles son esas estrategias o técnicas que quieren que el estudiante integre dentro de su portafolio. Y aparte está el de conclusiones, ¿verdad? Aquí este momento es muy importante porque es el momento en que se hace una reflexión y es donde puede el estudiante visualizar y redactar cuál ha sido su aprendizaje. Entonces, sí es importante que haya un espacio de autoría y audiencia del portafolio, contenidos a desarrollar, objetivos y competencias, estructura y organización concreta, además de criterios de evaluación. Esto tiene que estar acompañado siempre de una matriz de aprendizaje, siempre, siempre. ¿Cuáles son esos procesos evidentes dentro del portafolio que nos ayudan a nosotros a que esto vaya más allá de una recopilación de escritos o de documentos? Procesos evidentes en el portafolio. El interés por reflejar la evolución de un proceso de aprendizaje. Estimula la experimentación, la reflexión y la investigación. El diálogo con los problemas, los logros, los temas, los momentos claves del proceso de aprendizaje. Refleja el punto de vista personal de los protagonistas. Bueno, como nos podemos dar cuenta, aquí podemos reflejar todo lo que queremos desarrollar en el alumno, ¿sí? Que él empiece a interpretar y que empiece a analizar cómo puede ir mejorando todas y cada una de las cosas que va a ir guardando en su portafolio. Así es, y esa escucha que los docentes debemos de tener acerca del esfuerzo que provocó en los estudiantes el hacer tal tarea, también nos retroalimenta a nosotros. Muchas veces nosotros redactamos o damos las indicaciones y creemos que somos muy claros. Entonces, de repente, nosotros nos damos cuenta que cuando platicamos con el estudiante, dice, chin, Miss, es que de plano ni sabíamos qué es lo que íbamos a hacer, o sea, como que no quedaba claro, y entonces a ese momento también nosotros podemos mejorar lo que son los procesos. Nosotros tenemos que ser muy claros de cómo es que queremos las cosas, y es aquí en esto donde podemos nosotros ir identificando dónde no lo estamos haciendo tan claro y cómo lo podemos ir mejorando. Ellos también platican cómo es que ese ejercicio los ayuda a enfrentarse con tareas que les implican dificultad y cómo es que las van superando cada una de ellas. Y entonces así tenemos una reflexión hacia el interior de cada uno de los estudiantes. Nos proporciona algunas bondades y unas de ellas son: ofrece información amplia sobre el aprendizaje, admite el uso de la evaluación continua para el proceso de aprendizaje, tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y desarrollo de la tarea,
El alumno, al desarrollar esta estrategia, proyecta la diversidad de aprendizajes que ha interiorizado. En este modelo se detectan los aprendizajes positivos, las situaciones problema, las estrategias utilizadas en la ejecución de tareas. Se puede compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores. Muchas gracias. Entonces son muchas las bondades que tenemos acerca del uso del portafolio, pero también hay riesgos. ¿Cuáles serían esos riesgos que nosotros, si no cuidamos, podemos caer? Falta de seguridad por no estar haciéndolo bien, excesivo gasto de tiempo por parte del profesor y del alumno si no se seleccionan los aspectos claves o no se establecen mecanismos de control. Implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad por parte del alumnado. No elimina otros tipos de evaluación. La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de enseñanza. No tiene sentido en modelos tradicionales. Ciertamente, nosotros tenemos que seleccionar las estrategias muy conscientes de qué es lo que queremos lograr con cada uno de ellos, porque si no podemos caer en que es una recopilación o que estamos integrando cosas muy complicadas o muy fáciles o muchas. Entonces sí tiene que haber una planeación, como lo veíamos, ¿no? En cuanto al diseño de los portafolios, pues puede haber muchísimos, pero bueno, se identifican algunas fases para el desarrollo de este portafolio. En la recogida de evidencias hay informaciones de diferentes tipos que no nada más pueden ser de contenido conceptual, pueden ser procedimental, actitudinal, normativo. Las tareas realizadas en clase o fuera de ellas, documentos en diferentes soportes físico, puede ser digital, puede ser en papel, puede ser en audio. Entonces no es nada más que sea impreso, pudiera ser un portafolio digital, como yo creo que muchos lo hicimos en el Profordems, ¿no? Que eso es lo que nos piden, ¿no? Un portafolio digital. En la selección de evidencias, aquí se seleccionan los mejores trabajos, las partes de actividades que muestran un desarrollo en el proceso de aprendizaje. En la reflexión es muy importante que aquí no haya ningún punto flojo, que todo quede muy reforzado y que sí haya una reflexión de aprendizaje en cada una de las evidencias que se está poniendo, ¿sí? Ahora, la publicación del portafolio, que esto es donde veíamos nosotros que pudiera ser en forma colaborativa y en plenaria. En esta fase se trata de organizar las evidencias con una estructura ordenada y comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente, dejando constancia de que es un proceso en constante evolución, como lo veíamos al inicio, ¿sí? Veíamos los tipos de portafolio. Hay varios tipos de portafolios. Hay quienes dicen que tiene que ser lo que el estudiante decida poner en su portafolio. Hay quienes dicen que tiene que ser lo que el docente diga. Y bueno, vamos a ver qué tan ciertas son las dos posturas. Hay un teórico que define qué es qué es un tipo de portafolio. Timothy Slater hace mención de los diferentes tipos de portafolio. Portafolio tipo showcase, vitrina, contiene evidencia limitada, útil en laboratorios. Por ejemplo, mostrar su mejor trabajo, su trabajo mejorado, el peor trabajo, el trabajo preferido. Los ítems pueden ser tareas, exámenes, trabajo creativo. Es una opción esta. La otra es el portafolio de cotejo, como si fuera un checklist. Portafolio de cotejo, checklist, número predeterminado de ítems. Se le da al estudiante a que elija de varias tareas las que debe completar para un curso
Por ejemplo, en lugar de solicitar 12 problemas en cada capítulo, el estudiante puede reemplazar algunos por artículos que analizó, reportes de laboratorio, etc. Aparte puede ser exámenes rápidos y pruebas. Como ejemplo, podemos contar con un caso en el cual el alumno se le ha requerido documentar en su portafolio lo siguiente: 10 problemas bien trabajados, 2 resúmenes de artículos, 2 reportes de laboratorio, 2 exámenes con autorreflexiones. Si nosotros observamos, hay 2 tipos aquí diferentes y ya hay uno más, no, nos faltaría otro más, que es el portafolio reflexivo. Este portafolio reflexivo está centrado en el alumno y su utilidad o su propósito es ayudar al alumno a su aprendizaje, a reflexionar sobre su propia práctica, a ser crítico en su trabajo, a ser responsable con su aprendizaje, a que haya un crecimiento personal y profesional. Y al docente le es útil porque evalúa las prácticas realizadas, conocer las más adecuadas, saber si el trabajo que se pide es el correcto, la evaluación del tiempo planificado contra el tiempo real que los alumnos necesitan, valoración del trabajo total del alumno, reflexión e interpretación de nuestra práctica docente. Entonces está centrado en el alumno que tiene que hacer actividad, reflexión y autoevaluación. Este sería otra de las opciones de tipos de portafolio. Y vemos una más. Este tipo de portafolio se llama de formato abierto. Nos permite ver el nivel de aprovechamiento, puede contener lo que ellos consideren como evidencia de aprendizaje, pueden agregar reportes a museos, problemas o tareas que ellos inventan, análisis de un parque de diversiones, etcétera. Aunque estos son más difíciles de elaborar y de evaluar, porque ahora sí que a lo mejor todos te entregarían uno definitivamente diferente, no con los elementos que tú tienes. Bien, hasta aquí terminamos con lo que es la presentación de lo que es el portafolio, pero quedamos en una reflexión acerca de qué palabras o qué es lo interesante de estas ideas con las que hemos estado pues dialogando o escuchando aquí. Alguien que me diga qué palabras claves logramos rescatar de estas ideas acerca del portafolio como estrategia de evaluación. Y ya nosotros le dimos una connotación también a la evaluación, dijimos que iba a ser una evaluación estratégica, ¿verdad? Para que promoviera el aprendizaje. ¿Alguien me quiere decir algunas palabras claves? Exacto, creo que nos permite que los alumnos y nosotros como docentes nos demos cuenta de qué manera podemos mejorar el estar en contacto con los trabajos y ver qué puedo hacer, qué me sirvió, no me sirvió. Y esto no solamente va a ser para la cuestión académica, sino también para su proyecto de vida. ¿Qué experiencias positivas puede tomar en cuenta para aprender del error y ser mejores en todos los ámbitos? Se da un seguimiento al aprovechamiento del alumno. Permite hacer una reflexión para que el mismo alumno pueda autoevaluarse y al mismo tiempo nos permite centrarlo en el aprendizaje a través de sus evidencias, que son diferentes trabajos y hay distintos tipos de portafolios. Bueno, a mí me pareció muy interesante porque veo que ahora el alumno puede tomar parte activa en la comprensión de su propio trabajo, ir haciendo registros de su trayectoria escolar y de esa forma quizá permitirle mejorar
Algo así también yo lo entiendo como que va a tener una historia de sus propias actividades, y no va a recaer todo un poco en lo que el maestro haga, sino que él puede hacerse una autocrítica también interesante y constructiva a mediano, corto, largo plazo de los propios procesos o logros de aprendizaje. En ese sentido pienso que es una técnica, un concepto innovador, y sí le da mi opinión a la evaluación una nueva dinámica, porque se centra mucho en el esfuerzo del estudiante, del alumno. Muchas gracias. Ciertamente esta es una de las estrategias que nos está apoyando para evidenciar el desempeño que se necesita dentro de lo que es una educación por competencias. Y les dejo pues esta pregunta, esta reflexión: ¿qué aprendizaje te llevas de este diálogo? En el que yo hago la siguiente reflexión: el portafolio es un proceso funcional, integrador, sistémico, orientador de estrategias de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación inherentes al ser humano y que aportan información sobre la manera en que las personas evidencian sus competencias, sobre sus actividades de desempeño en vivo y a todo color para la toma de decisiones y la mejora. Maestros, de la misma manera, un aplauso, desde luego, un fuerte aplauso para la doctora Ana Lorena, y un aplauso para ustedes, les envía la doctora. De la misma manera que hace rato, las preguntas que tengan que hacer, por favor, nos la hacen llegar para que vaya contestando la doctora. La primera pregunta dice: siendo la evaluación un proceso continuo y sistemático, ¿cuáles son las etapas que integran este proceso? Gracias al maestro Alfredo Brambilia Hernández. Las etapas que integran este proceso vendría siendo la diagnóstica. Al iniciar con este momento en el que hay una valoración de saberes previos, se puede partir desde diferentes niveles de desempeño de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes. Entonces el siguiente momento, la siguiente etapa es dentro, o sea, durante el proceso de formación, y ahí puede llevar pues una serie de divisiones o de elementos para que se pueda reforzar de acuerdo a las necesidades de cada estudiante. Yo creo que hay estudiantes que no necesitan tanto y hay otros que sí necesitan mucho. Entonces esto va a depender el tiempo en cada uno de los momentos, que sería al inicio, durante y al final. Sí depende de cada uno de los estudiantes para que se pueda despegar y que realmente lo hagan vivo en cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, respecto de la socialización del portafolio, yo trabajo portafolios con mis alumnos, pero llega el momento en que la socialización es al final y por lo tanto no me da tiempo de revisar todos los portafolios y trabajar la parte de revisión respecto de las opiniones de los mismos alumnos. Entonces, ¿en qué momento sería adecuado? No sé si durante el transcurso para socializar o al final. Bien, al igual como tenemos las famosas clases abiertas, que eso a lo mejor lo hacemos para los papás o para docentes que nos quieran acompañar, lo podemos nosotros diseñar durante el semestre o durante el ciclo, lo que dure el ciclo, el cuatrimestre, el semestre o el año. Porque si nosotros nos esperamos hasta el final, ciertamente se nos acaba el tiempo. Nosotros tenemos que hacer esa exhibición durante, que sea un proceso, y vas dividiendo o vas invitando a que los estudiantes seleccionen, o que tú misma los invites a que sea en primero quiénes y después quiénes, pero que los consideres a todos.
o sea, que no se excluya a nadie, pero sí es durante el ciclo. Ok, gracias. ¿Cómo se puede integrar un portafolio para niños de 3, 4, 5 años que asisten a preescolar? Regularmente en los jardines de niños las maestras al final del ciclo escolar integran una carpeta con todos los trabajos de los niños, pero no se ha hecho con esta intención de que sea una herramienta para evaluar, por un lado. Y si existe bibliografía que dé referencia del trabajo de portafolio en preescolar específicamente. Sí existe mucha bibliografía. Aquí lo interesante con los chiquitos de preescolar es que también lo hagan ellos y que no la maestra los guarde. Cuando está en ese momento de exhibición o de exposición de los trabajos, tú ves cómo es que un niño se entusiasma cuando ve el trabajo de otro y corre a su trabajo a pegarle, por ejemplo, la mariposa que vio en el del otro niño, y es cómo se motivan cuando ven los trabajos de otros niños que son distintos. Pero esto se tiene que hacer, se tiene que hacer con los niños. O sea, no debemos de excluirlos porque son pequeños. A lo mejor con sus formas de hacerlo, lo hacen y lo hacen súper bien. O sea, ellos coevalúan y dicen quién sí, quién no y por qué. Y también es como cuando les gusta algo, reconocen ese gusto, ¿no? Ellos lo seleccionan. Tú puedes tener, yo siempre hago de las dos opciones. Yo les doy la oportunidad a los estudiantes que ellos seleccionen, pero si no seleccionan un trabajo que tú consideras que sí aportó una evidencia en el desempeño, tú lo agregas. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? No estás considerando este trabajo y yo creo que en este momento tú tuviste un avance importante y tú lo agregas, ¿sí? Pero sí siempre es importante tener la parte de todos, ¿no? Ya no importa la edad. Si tomamos en cuenta que es importante evaluar, pero es más importante saber a qué causa sirve la evaluación, qué estrategias deberemos utilizar los maestros para reorientar las evaluaciones que se hacen a los docentes con la finalidad de que éstas sean instrumentos de mejoramiento y no de control y sumisión. Bien, yo creo que si agregamos esto del portafolio y vemos el proceso de certificación, vamos a tener que recurrir a un portafolio, porque el hecho de grabar una clase, el hecho de diseñar un material, el hecho de diseñar un instrumento de evaluación, de hacer una sesión de microenseñanza, todo eso nosotros lo podemos ir guardando como práctica docente. Entonces, tenemos nosotros que entrar también a hacer nuestro portafolio como docentes. Si nos preguntan, por ejemplo, como veíamos ahí de dónde es que salen los portafolios, nacen de los arquitectos, que ellos traen sus imágenes de cuántas casas han diseñado y pues traen todo, ¿no? El trabajo que hacen. También con las personas de informática que diseñan las páginas web. Cuando tú vas a contratar a alguien, pues dime cuáles páginas has diseñado para saber cómo es tu trabajo. Y ellos traen ahí toda su referencia, ¿no? Entonces, de igual manera los docentes tenemos que darnos a la tarea de organizar nuestros mejores trabajos y de ir nosotros seleccionando cuáles son los mejores y cuáles son los que nos han pues apoyado o nos han resultado en diferentes momentos de nuestra práctica, ¿no? Sí debemos de hacer nuestro portafolio. Dice, ¿cómo desarrollar la autonomía y pensamiento crítico de los alumnos, permitiendo la desvalorización de los maestros? No, pues definitivamente eso sí tiene que ser muy puntual. El maestro sí tiene que ser una autoridad para que los estudiantes puedan visualizarlo como alguien importante, ¿no? Y como alguien que realmente les va a ayudar o les va a apoyar dentro de lo que es su formación. Yo creo que ahí está la clave. Si nosotros somos docentes de
los chicos que salen bien, de 10 y de 9, yo creo que no tenemos mucho mérito, ¿no? El mérito está en cuando nosotros logramos impactar en un estudiante que ha tenido un desempeño bajo y que de acuerdo a la interacción y a la motivación que nosotros propiciemos con él, es que se da una movilización de su etapa de confort o de baja autoestima y empieza a despegar. Yo creo que ahí es donde está nuestro trabajo. ¿Por qué el portafolio puede ser sistémico? Por muchas razones. El hecho de que se puedan integrar muchas producciones dentro del portafolio, estamos integrando, estamos haciendo muchísimas áreas interdisciplinares. Entonces nosotros podemos hacer que diferentes procesos estén incluidos dentro del portafolio y entonces no nada más es sistemático, sino también sistémico, y eso proporciona muchas habilidades para el pensamiento crítico y creativo. Según usted, ¿cuáles son los ítems que integran el portafolio de evidencias de la educación en México, que la califican como tan buena o productiva? Bueno, aquí el entrar a analizar, o sea, cuál es el portafolio de la educación en México sería algo muy macro, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que trabajar todos nosotros en diseñar y en hacer actores de lo que es este portafolio para lograr mejores evidencias dentro de lo que es la educación en México. Sí es ver cómo es que si nosotros hemos logrado muchas cosas, sí se puede mejorar esa educación que estamos nosotros proyectando, ¿no? Sí tenemos que participar para que esto mejore. ¿Puede explicar y exponer la diapositiva de la estructura del portafolio según Barberá? La explicación aquí es que cuenta de 4 apartados. El primero de ellos es un índice de contenidos, una introducción, el desarrollo de los temas centrales y las conclusiones. Viene ahí además que se respete la autoría, los contenidos a desarrollar, los objetivos y competencias, una estructura y organización concreta y que haya criterios de evaluación para este portafolio. Dice, ¿cuál es la fuente de la diapositiva? Ay, disculpe, no le entiendo aquí. Proceso evidente. Eminente. Evidente. Bien, la fuente de esta diapositiva la tenemos en 2 de los libros de García Fraile y de Tobón. Están los 2. En el verde, que es el de secuencias didácticas, el de estrategias, y en otro que editaron en Venezuela. ¿De cuántos elementos, estudiantes, es recomendable para realizar el portafolio? El portafolio puede ser individual o puede ser un trabajo de un grupo colaborativo. Si deciden que sea por grupo, sí es muy importante que ustedes identifiquen funciones dentro de los estudiantes, porque luego sucede como en las exposiciones, que unos son los que investigan, otros son los que hablan y otros son los que entregan el trabajo escrito. Y tendrían que definir las funciones al igual que se hace en los grupos colaborativos y que quedara bien puntual cuáles son esas funciones y la cantidad máxima recomendable para un grupo colaborativo es de 4, ¿sí? Entonces sí es importante que haya una persona que es el que dirige, que es el líder, otra persona que es el secretario, otra persona que analiza la calidad
y otro, ese es el técnico, que se encarga de recibir y de estar retroalimentando la información que se tiene. Máximo son 4. Bueno, pues con esto agradecemos a la doctora Ana Lorena Peña Valenzuela con este cálido aplauso. Muchas gracias, doctora.